ministro por el don de la gracia, con base en Efesios capítulo 3, versículo 7, lo expone el hermano Samuel Cuevas de Luna, obispo del distrito número 65, con base en Wichita, Kansas. Apreciables hermanos, Iglesia del Señor, visitantes que nos acompañan, a todos los que participan de este culto, ya sea en este recinto o a través de la transmisión, los saludo deseando que la paz de Dios nuestro Señor repose abundantemente en vuestro corazón. Tenemos la bendición de estar disfrutando de la presencia de Dios, algo que para nosotros es motivo de aprovechar la oportunidad para recibir de Dios sus bendiciones, el testimonio de su poder que conforta y alienta nuestro corazón, para darle a Él la gloria, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Conforme a lo que hemos escuchado, en el nombre de Jesucristo, comparto con ustedes la palabra de Dios bajo el tema ministro por el don de la gracia. La palabra ministro tiene como definición persona que cumple un ministerio. Y se trata de alguien que ministra, por lo general administra algo en bien o a favor de otros. También se dice que es un dispensador. En el caso que nos ocupa, vamos a hablar del ministro de Cristo. Y un ministro de Cristo es un dispensador de la verdad y los misterios de Dios. Es aquel que tiene la responsabilidad de transmitir, de enseñar, de explicar con toda claridad las cosas que están en la voluntad de Dios para su pueblo. Y el apóstol San Pablo, cuando escribe su carta a los hermanos de Éfeso, les da razón de su ministerio, de cómo o por qué él es un ministro. Él dice que es ministro por el don de la gracia, es decir, que él lo había recibido de Dios por disposición
de Él, de Dios, como un favor hacia Él. Y esto nos dice que el ministerio de este hombre de Dios, pues, no fue a causa de una capacidad personal, tampoco como un mérito, un derecho, quizá, o más bien, no porque él simplemente deseara o quisiera ser ministro, sino que fue la disposición de Dios para él, y Dios se lo dio como parte de la gracia de Dios para ser este varón quien tuviera en sí la revelación divina respecto al misterio de Dios en relación a los gentiles. Y San Pablo dice en este versículo: yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su potencia. Fue el poder de Dios que obró en San Pablo para confirmar la obra de Dios en él, poniéndolo en el ministerio, y así tener un testimonio de la obra maravillosa que Dios hace en aquellos que Él llama para ser ministros a favor de su pueblo y transmitir por conducto de ellos su voluntad, sus promesas, sus verdades. San Pablo en ello, diciéndole a los hermanos cómo Dios tenía un plan para el pueblo gentil, esto conforme al Evangelio de Cristo. Lo que San Pablo entonces transmitía y dispensaba era a través del Evangelio, de la predicación del Evangelio. Cuando San Pablo le escribe también a los hermanos de Colosa, les explica sobre esto porque en la labor y en la responsabilidad de un ministro está el que la Iglesia reciba el conocimiento divino para el cumplimiento de las promesas de Dios. Y él le explica a la Iglesia que era él un ministro a favor de ellos, diciendo: después de que les hace notar la obra de Dios al ellos oír y creer al Evangelio para seros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si empero permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro, que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo,
que es la iglesia, de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros, para que cumpla la palabra de Dios. La iglesia recibe el conocimiento divino, y cuando el ministro presenta y transmite la palabra de Dios, la iglesia entonces se afirma, la iglesia permanece fiel, entendiendo la esperanza y las promesas que Dios ha dado. Y esto, San Pablo dice a los hermanos, permanecer en ello, que ellos habían oído de la predicación del Evangelio por conducto de él como ministro, siendo hecho él así, en favor de ellos, para que cumpla la palabra de Dios. Dios entonces toma en cuenta la necesidad de la iglesia en el crecimiento espiritual de su palabra y envía hombres para que cumpla la palabra de Dios, es decir, para que ministre la palabra, y la iglesia entonces perciba cómo Dios está transmitiendo su verdad, y por ello día a día disfrutamos nosotros de las experiencias de la gloria de Dios que confirma nuestra alma cuando oímos la predicación del Evangelio. Además, dice el apóstol, cuando habla a los hermanos de Corinto, que es Dios el que da la suficiencia para esto, de tal manera que no es para alabanza personal del ministro, sino más bien la gloria es de Dios. Dice él, y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Así que cuando predica el ministro, la iglesia no pone sus ojos en él. La iglesia no alaba la palabra propiamente porque la está hablando la persona. Glorifica la palabra porque siente que es Dios el que está obrando a través del ministro para que la iglesia reciba el testimonio del Espíritu Santo. La suficiencia viene de Dios. El ministro reconoce eso y se humilla ante Dios. San Pablo en ello, porque el testimonio de él fue algo muy sorprendente, hermanos. Algo que causó gran maravilla cuando sucede aquel momento en el que Dios lo llama y lo pone por ministro. Y él a los hermanos de Éfeso les indica el sentir que él tenía respecto a lo que había recibido de Dios, diciendo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Él sentía que para haber recibido este ministerio, pues quizá él no era el más indicado, o el más apto, o el que debería haberlo recibido, pero él reconoce esto, y cuando escribe su carta a los Corintios, de la misma manera haciendo notar que fue Dios el que tuvo misericordia, que fue Dios el que lo eligió por su propia voluntad y no la de él. Dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles,
que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Aleluya. Vemos entonces que la gracia de Dios que le favoreció a este hombre piadoso, a este hombre que Dios eligió de una manera maravillosa, dije, porque él declara cómo él persiguió la iglesia e hizo cosas en contra del pueblo de Dios y del nombre de Cristo. Pero él dice, mas por la gracia de Dios soy lo que soy. Y habiendo reconocido el favor de Dios hacia él como un don para ser ministro a favor de la iglesia, dice, he trabajado mucho, quizá más que todos los demás, pero agrega con humildad y reconocimiento, más no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Vemos por qué entonces él dice que es ministro por el don de la gracia de Dios, según la operación de su potencia. Es el poder de Dios que mueve al ministro, es la manifestación del poder de su espíritu que obra en él para ministrar en medio de la iglesia y trabajar con quizá adversidades, necesidades, momentos difíciles, pero en todo y siempre el ministro siente la gracia de Dios que le favorece, que le ayuda y que le auxilia para cumplir su ministerio. Cuando el ministro presenta el evangelio, ministrando así a la iglesia, siempre tiene cuidado de la doctrina y toma en cuenta la enseñanza de Dios y busca el entendimiento en ello para no hablar cosas fuera de lo que Dios pide, de lo que Dios tiene para que la iglesia así se guarde fiel. Y lo resume el apóstol cuando le dice a los hermanos de Corinto en su primera carta, capítulo 2, así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Es el ministro, el portador del Evangelio de Jesucristo. Se sujeta a hablar de Él. Nunca procurará hablar algo fuera de lo que Dios hizo a favor de la iglesia en Cristo Jesús, enseñando así una doctrina de verdad. Y la iglesia, recibiendo a través del ministro esta predicación, siente la virtud del Espíritu Santo, siente el poder de Dios que obra, y entonces la fe que es depositada en el corazón del creyente
no es vana, no es fundada en sabiduría humana, es fundada en poder de Dios, la virtud del Señor, que así se transmite a través de este glorioso evangelio, para que cada día nosotros caminemos bajo la inspiración y la fuerza del Dios del cielo, que ha querido darnos este evangelio glorioso y ha puesto al frente de la iglesia hombres que Él ha elegido, que Él ha instituido por su gracia, por su misericordia y de acuerdo a su voluntad, para dar a la iglesia sabiduría, para transmitir misterios, dando entendimiento de estas cosas que quizá muchas gentes quisieran conocer, pero es en el ministro a quien Dios deposita el entendimiento y la revelación, para que de ellos venga el conocimiento y la iglesia sienta el poder del Espíritu Santo. Una iglesia santa, una iglesia que día a día a través de esta palabra puede glorificar a Dios, no por una emoción, sino más bien por el testimonio del Espíritu Santo que vive y reina en el pueblo, que espera un día ver la gloria del Omnipotente en las alturas. Hermanos, lo que aconteció a San Pablo, él da testimonio, y en un reconocimiento y delante de reyes y gobernadores, en el caso específico de Agripa y de Festo, él defendiendo su ministerio les declara cómo Dios lo llamó, y menciono para mirar, hermanos, el poder de Dios y su gloria. Dice él que habiendo hecho muchas cosas en contra de la iglesia y estando en ese propósito camino a Damasco, le aparece el Señor, y una vez que el Señor se revela a él y él se dispone a oír y se somete a la voluntad divina, el Señor, o él da testimonio que el Señor le dijo: mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas cosas que apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte en los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la revelación celestial, antes anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y que se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, tomándome en el templo, tentaron matarme, mas ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir, que Cristo habría de padecer y ser primero en la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Esto, hermanos, nos permite mirar cómo Dios se reserva el derecho de llamar a los que Él quiere. Pero San Pablo, aún en momentos de dificultad, acechándolo para matarle, él dice que fue el auxilio de Dios que lo ayudó, y que a través de su gracia y de la ayuda divina él perseveraba.
puesto Él como ministro para transmitir así la conversión a través del arrepentimiento y tener entonces suerte entre los santificados. Esto, hermanos, no ha cambiado. Hasta el día de hoy Dios sigue llamando personal que a veces nosotros los llegamos a conocer cuando llegan a nuestra congregación y no tenemos nosotros esto de hablar personalmente del testimonio cada uno en el ministerio, cómo se recibe y cómo Dios llamó a cada quien. Pero hermanos, la iglesia, cuando ve al ministro, entiende que Dios lo llamó, no simplemente por su parecer, por su elocuencia o por lo que hace, sino más bien porque cuando llega con el testimonio de Dios, y al transmitir la palabra, Dios testifica a través de él que es un ministro de Dios, que es aquel que Dios envía para bendición de las almas. Por eso le damos gloria y alabanza, porque hasta el día de hoy, hermanos, iglesia del Señor, tenemos la bendición de ser el pueblo santo de aquel que vino un día para dejarnos esta enseñanza. Su sacrificio ha llegado a nosotros a través del evangelio en la palabra de nuestros ministros, y aquí estamos hasta el día de hoy. Hemos seguido la senda del crucificado porque su doctrina ha llegado a nosotros de una manera firme, verdadera, y todos sentimos el poder de Dios en nuestra alma. Bendito sea el Señor, en reconocimiento a la obra de Dios que Él hace para poner ministros en medio de su pueblo. Es bueno, hermanos, reconocer esto y orar por ellos, hermanos. Pedir día a día que Dios confirme el ministerio de cada uno, porque confirmando Dios en el ministro su poder, la iglesia recibe bendición. El apóstol San Pablo pide a los hermanos y les dice, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con instancia y suplicación por todos los santos y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca, con confianza para hacer notorio el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que resueltamente hable de él como debo de hablar. Hermanos, creo que tenemos nosotros la responsabilidad de orar por nuestros ministros, de pedir que día a día, donde quiera que el Señor los envíe, vaya el poder de Dios con ellos, y que sea Dios quien les dé palabra. Donde quiera que hablen y a quien quiera que le prediquen, sientan la potencia del Espíritu Santo, expresando la palabra como se debe de hablar, revelando los misterios con todo entendimiento, explicándolos para que quede clara la enseñanza, y así todos juntos le demos la alabanza al Omnipotente, porque en el ministro y en la iglesia reposa un mismo espíritu. La gloria de Dios, amados hermanos, que nos ha traído para comprender esta bendita palabra, este evangelio que guardamos en lo profundo de nuestro corazón. Dios bendiga a los ministros, Dios bendiga a la iglesia, y el poder de Dios día a día nos guarde fieles, glorificando y alabando a aquel que vive y reina para siempre. Dios les bendiga, el Señor os guarde en su gracia divina, amados hermanos.